Bueno, vamos a dar inicio a nuestro espacio de hoy. Soy Caterine Freile, promotora comunitaria. Vamos a conversar de un tema muy interesante como lo es cómo cultivar la compasión. No sin antes mencionarles que esta charla es para darle mucho más contexto a la que ya se transmitió el día jueves 29 de febrero. Les contamos que desde el programa Colombia Contigo Ciudades Compasivas tenemos una oferta formativa virtual que nos permitirá llegar a muchas personas y dejar herramientas de diferentes temas que esperamos sean de interés para todos. Y para ello tenemos una invitada muy especial, voluntaria experta del programa Bogotá Contigo Ciudad Compasiva, Diana Vargas, psicóloga e instructora de mindfulness. Diana, además de ser psicoterapeuta, trabaja desde el enfoque basado en el cultivo de la compasión como terapia centrada en la compasión e indagación compasiva. Hace parte del equipo de formadores en Respira en Colombia, que es una organización y comunidad que impulsa la enseñanza de mindfulness en distintos contextos en nuestro país. Ahora también es consultora del Banco Mundial en un proyecto para el desarrollo de habilidades socioemocionales y parentales a partir de la práctica de mindfulness y la compasión. Cabe mencionar que en este espacio se va a hablar de manera cercana, cálida y con un lenguaje sencillo que genere interés para todos, porque si queremos promover la compasión necesitamos comprenderla. Diana, bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación y no siendo más, si te parece, podemos entrar en materia. Gracias, Kate, por la invitación. Y tengo una invitación antes de arrancar y justamente es que podamos hacer una práctica muy cortita para entrar en materia desde la vivencia. Esta práctica se llama tacto tranquilizador y es una práctica adaptada de Christopher Germer. Y tal como su nombre lo indica, nos invita a hacer uso de un recurso que los seres humanos tenemos a la mano totalmente, literalmente a la mano, que es el tacto, para tranquilizarnos y acogernos en momentos de dificultad o cuando hay alguna tensión o dolor, ya sea físico o emocional. Entonces, pues para arrancar, simplemente a las personas que nos están viendo y a ti, pues nos invito, yo también me incluyo en la práctica, nos invito como a notar primero nuestro cuerpo, cómo está la postura corporal, si estamos de pie, si estamos sentados. Ojalá podamos estar sentados con la espalda recta, más no rígida, como haciendo conciencia de esa postura del cuerpo en este momento. Podemos tomar unas cuantas respiraciones profundas para iniciar y para llegar a este espacio, simplemente inhalando por la nariz, exhalando por la boca, como de manera profunda. Como si con cada respiración llegáramos, aterrizáramos a este espacio. Eso, trayendo tu atención aquí al momento presente, lo que te voy a invitar a hacer es simplemente probar distintas posibilidades de tacto, ¿m? Y estar muy atento, muy atenta a qué va pasando cuando lo haces, ¿sí? De manera que podamos tener varias posibilidades de tacto con nosotros mismos. Entonces, la primera, podemos, por ejemplo, si está bien para cada uno, llevar la palma de la mano al pecho y podemos sentir allí como el leve movimiento del pecho cuando respiramos. Quizás si es posible sentir los latidos cardíacos. La otra posibilidad es llevar ambas manos, ¿no? Como sentir un poquitito y eso, como darle lugar y espacio a qué va pasando con nosotros cuando tenemos estas dos manos en el pecho. Es- La otra posibilidad es una mano en el pecho y otra en el abdomen. En esa mano, en el pecho y en el abdomen notamos qué ocurre, qué pasa allí. Podemos incluso tener los ojos semiabiertos o cerrados, como lo prefiramos.
Es, otra posibilidad es llevar una mano aquí a la frente, la otra puede ser el pecho o el abdomen, lo que haga más sentido para ti en este momento. Si quizás hay como una necesidad de llevar la mano al abdomen o hay una mayor necesidad de llevar la mano al pecho, como mantener un momentito allí este contacto con ambas palmas de las manos, sintiendo, notando qué va pasando con este contacto en la frente, con el contacto en el pecho o en el abdomen. Es otra posibilidad es ir, por ejemplo, llevando las manos a que hagan contacto entre ellas. Una puede sostener la otra o podemos frotar un poquito. ¿Eh? Y la última, hay muchas posibilidades. Yo simplemente propongo algunas, ¿no? Y otra es, imagina que acá están las piernas, el regazo, y vamos a como a frotar un poquitito allí las piernas, ¿no? Incluso a veces un ligero balanceo, ¿no? Como podemos balancearnos, frotar las piernas. Eso. Mm, vale. Entonces, la invitación es que quizás al comenzar esta charla que vamos a tener, cada una allá en sus casas, cada uno en sus casas, podamos elegir de estas posibilidades de tacto, cuál quizás hizo más sentido, cuál necesitamos hoy, y podamos tener allí un ratito las manos, ¿no? Como conteniéndonos, acogiéndonos, como introducción a este espacio. Entonces, ahí esa es la práctica inicial, Katy. Bueno, muchas gracias, Diana. Muy buena manera de darle inicio a este espacio. Y entonces, para continuar, cuéntanos por qué te interesa tanto el tema de la compasión. Bueno, yo creo que parte de una gran pregunta existencial que luego se vuelve personal y laboral, y profesional, y es cómo relacionarnos de una manera más sana, más sabia con el sufrimiento, ¿no? Como que sin lugar a dudas, pues la vida también trae cosas lindas y hay alegría y hay, digamos, motivos para celebrar y demás, y al mismo tiempo hay sufrimiento. Y eso es un hecho, todos sufrimos de diversas maneras, en distintos niveles. Y esa es una gran pregunta que me ha movido y me tiene, pues eso, muy curiosa y muy apasionada, ¿no? De cómo los seres humanos, mientras estamos en este planeta, podemos relacionarnos mucho mejor con el sufrimiento. Mm. Así es, así es, así es. Bueno, y entonces, para comprender la compasión, tenemos que tener claridad qué no es compasión. A lo largo Mm. del tiempo, lo que yo he podido evidenciar es que hay una idea muy errónea de lo que es la compasión. Y teniendo este espacio, pues nos gustaría poder entender primero cómo podemos ver lo que no es compasión. ¿Qué no es la compasión? Mira, coincido contigo porque hay quizás interpretaciones erróneas. Y la compasión, por un lado, no es lástima, ¿no? Cuando decimos, no, es que no quiero que me tengan lástima o que la lástima no es adecuada, es cierto, la compasión no es lástima. Cuando estamos desde la lástima, nos paramos en un lugar un poco más de superioridad, donde yo, que tengo habilidades, recursos, etcétera, te ayudo a ti que no lo tienes, ¿no? Entonces, estoy en un lugar diferente. Mientras que en la compasión, como lo veremos más adelante, estamos en un lugar de igualdad, en donde tanto eso que te pasa a ti me puede pasar a mí o me ha pasado y en ese sentido hay una relación entre iguales. Entonces la compasión no es lástima, la compasión tampoco es ser débil o blando, ¿no? A veces tergiversamos este concepto y podemos decir, bueno, como yo soy compasiva, entonces puedo permitir el maltrato de mi pareja, por poner un ejemplo, o como yo soy compasiva, entonces voy a dejar con mis hijos y pues pobrecitos están
comiendo muchas golosinas y están viendo mucha televisión, pero pobrecitos, ¿cómo les pongo un límite? No ve que yo soy muy compasiva. Eso tampoco es compasión, ¿no? La ausencia de límites, el ser blando, el ser débil, no es lástima. Nada de eso es compasión y es una muy buena puerta de entrada justamente para definir qué sí es. De acuerdo contigo. Entonces, ya teniendo Mm, claro que no es la compasión, sabemos que existen muchos conceptos de compasión. ¿Tú nos podrías hablar de su significado más universal? sí, mira, hay uno que plantea Paul Gilbert, que es uno de los creadores de terapia centrada en la compasión, y creo que es un concepto pues bastante universal y secular, también es cierto, digamos, antes de entrar a esa definición, pues me gustaría enmarcar y contextualizar que la compasión no es nada nuevo, de hecho está en la base pues de las grandes tradiciones espirituales en el mundo, particularmente del budismo, también en la tradición judio-cristiana, por supuesto, ¿no? La compasión está de base, ¿no? Entonces, no es nada nuevo, solo que la psicología moderna, de un tiempo para acá, se interesa como de manera más científica y de manera secular, es decir, no religiosa, en este tema, ¿no? Y su relación con la salud mental y su relación, pues, con, bueno, con la construcción de mejores comunidades y etcétera. Pero entonces, volviendo a qué es, la compasión tiene varios elementos, ¿no? Ah, bueno, y ahora que decíamos que no es, la compasión no es una emoción, no solamente, o sea, involucra el ámbito emocional, pero no es una emoción. Entonces, ¿qué sí es? Es la apertura y sensibilidad al sufrimiento. Ese sufrimiento puede ser propio o estar afuera en otros seres humanos, otros seres sintientes, animales en el planeta, ¿sí? Apertura y sensibilidad a ese sufrimiento, sumado a la intención y a la motivación para aliviar y o prevenir ese sufrimiento, ¿sí? Entonces no es solamente conmoverme con el sufrimiento, con el dolor, sino también movilizarme para disminuir o prevenir o aliviar ese sufrimiento. Bueno, Diana, qué interesante. Bueno, y si queremos seguir profundizando en el tema, entonces, ¿cuáles serían las facetas de la compasión? Ujú. Pues mira, siguiendo con qué sí es la compasión, a mí me ha encantado una metáfora que trae una autora que se llama Christine Neff. Ella también ha trabajado desde la psicología ampliamente el tema de la compasión, particularmente de la autocompasión, y habla de dos facetas y nos trae esta imagen de la mamá osa, ¿no? Imaginemos una mamá osa con sus cachorros. Cuando los cachorros tienen hambre o tienen algún dolor o no están bien, la mamá osa trae como esta ternura, esta amabilidad, esta calidez para acoger a esos cachorros, de manera que esa es la primera como faceta de la compasión. Entonces es una compasión desde el poder acoger con amabilidad y ternura ese sufrimiento, sea como lo decía ahora, sea en mí o sea afuera. Y la segunda faceta de la compasión tiene que ver cuando, por ejemplo, esta mamá osa ve que sus cachorros están amenazados por alguna manera, de alguna manera, ¿sí? Y todos vemos, o imagínate tú qué pasa con una mamá osa que está viendo que sus cachorros están amenazados. ¿Qué pasa? ¿Qué hace? Pone un límite, ¿no? Y le sale una faceta fuerte. Entonces, esta segunda faceta, digamos que la traducción al español sería algo así como compasión feroz, también es una faceta bien importante al lado de la faceta de la compasión, digamos, tierna, amable. Entonces, la compasión feroz nos permite, por ejemplo, poner límites asertivamente, nos permite hacer un reclamo legítimo cuando hay que hacerlo, ¿no? Nos permite tener la fuerza para actuar en el mundo que a veces no necesariamente es suave, pero si ese actuar viene desde la conciencia y desde la intención genuina de prevenir o aliviar un sufrimiento, podría ser pues un acto desde la compasión, ¿no? Entonces, resumiendo, son estas dos facetas, ¿no? La faceta de la amabilidad, de la ternura, de la suavidad y también la faceta de la
ferocidad. No sé si esa palabra en español existe, ¿no? Como la posibilidad de pararnos firmemente. No, pero sí creo que muchas de las personas que seguramente nos están viendo o están participando activamente de este espacio seguramente se identificarán con una de las dos, o con esa faceta tierna o con esa faceta feroz. La intención ojalá es poder integrar ambas, ¿no? Ambas facetas, ¿no? Porque no solamente necesitamos una o la otra, sino que justamente las dos eh, nos permiten, digamos, entrenar, ejercer eh, la compasión de una manera como más integral. Bueno, muy interesante ese dato que nos acabas de dar, Diana. Y entonces, por otra parte, ya avanzando con este tema, entrando en profundidad, ¿cuál crees tú entonces que es la relación entre la compasión y el mindfulness? Que fue esa Ujú. apertura con la que abrimos este tema de cómo cultivar la compasión. Sí, mira, en la misma definición de la compasión está implícito el mindfulness y en la misma definición de mindfulness está implícita la compasión. ¿Qué quiere decir eso? Mm, y pues valdría la pena, por supuesto, empezar a definir qué es mindfulness o atención plena para las personas que quizás no han escuchado el término o que tienen una aproximación muy inicial al mindfulness. Pero en resumidas cuentas, el mindfulness se refiere a esta habilidad, capacidad que todos los seres humanos tenemos, es decir, está potencialmente en todos, para habitar el momento presente, para traer la atención al momento presente de una manera amable, gentil, no enjuiciadora, entonces de manera que ahí la compasión entra, ¿no? El notar qué está pasando conmigo, qué está pasando con los demás, el traer la atención al momento presente, se hace con una actitud compasiva, con una actitud no enjuiciadora. Em, y cuando vemos la definición de compasión, dijimos que digamos, la primera parte de la definición es la apertura y sensibilidad al sufrimiento. Pero ¿qué pasa? Los seres humanos somos muy buenos en distraernos del sufrimiento. Entonces muchos o nos llenamos de trabajo, ¿no? Yo recuerdo que tenía un paciente hace tiempo que terminó su relación de pareja e inmediatamente se metió a hacer dos maestrías, tenía dos trabajos y adicionalmente iba al gimnasio 4 horas diarias o 2 horas diarias. Esto para poner un ejemplo de cómo los seres humanos tenemos muchos mecanismos para distraernos de lo que duele, de lo incómodo, de lo difícil. Entonces, para ejercer la compasión necesitamos traer la atención y notar el sufrimiento. Porque si yo no me doy cuenta, si no le doy espacio a eso, ya sea sufrimiento en mí o en otros, pues difícilmente puedo relacionarme con ese sufrimiento. De manera que el mindfulness nos invita a hacer conciencia del sufrimiento, a poderlo notar, a podernos acercar de una manera amable a eso que duele, a eso que incomoda, a eso que está en la vida. Es decir, una verdad del budismo, digamos, una noble verdad es la existencia del sufrimiento. El sufrimiento está ahí. La pregunta es, ¿qué hago yo con eso? ¿Cómo yo me puedo relacionar con eso de una manera, como decía al comienzo, más sabia, más inteligente, si cabe la ¿Cómo palabra? empezamos a tener, de hecho, con nosotros mismos esa relación sana a través de esto, ¿no? Y tú has dicho algo muy valioso y es, todos tenemos la posibilidad de desarrollar esta habilidad, de Ujú. empezar a trabajar en nosotros mismos y creo que el ejercicio es ese. Uno debería empezar de adentro hacia afuera. Creo que si estamos bien aquí, podremos generar mucho bienestar en otros. Qué Hay interesante el ejercicio. hay una frase, creo que es del Buda justamente, y es, la compasión que no te incluye a ti mismo está incompleta, ¿no? Entonces, como dentro del círculo del cuidado, también quepo yo, ¿no? Una malinterpretación de la compasión es que la compasión solamente va hacia afuera, ¿no? Entonces, yo solamente soy compasivo, compasiva hacia afuera, con otros, con el planeta, con los animales. Y a veces lo que se observa y también, pues todos estos estudios en torno, por ejemplo, a lo que ocurre cuando hacemos prácticas de mindfulness, a lo que nos ocurre cuando hacemos prácticas de compasión,
que han crecido exponencialmente desde los años, más o menos desde 1980. Esto ha empezado con pasión, digamos, más últimamente, pero mindfulness desde, en Occidente al menos, desde 1980. Pero la evidencia, pues, eh, muestra, pues, que es usual que seamos mucho más compasivos con otros que con nosotros mismos. Y creo que es la realidad, creo que todos hemos transitado por ese camino en algún momento de la vida, solo que algunos logramos de alguna manera salir de allí y otros quedan allí por falta de conocer este tipo de herramientas que son tan útiles y que vuelvo y lo retomo, como tú lo decías al inicio de este espacio, todo lo tenemos literal en la mano, o sea, Mm. no hay que entrar a internet, no hay que entrar a ningún lado, sino que finalmente estos espacios lo que nos permiten es quedar con herramientas para empezar a practicarlos de manera muy consciente, sentirlos y estar en el presente. Esto Ujú. cada vez se pone mucho más interesante, Diana. Entonces, si ya conocemos las facetas de la compasión, su definición universal, que no es la compasión, entonces, ¿cuáles son esas habilidades que le dan sentido y relevancia al valor de la compasión? Habilidades, ¿cómo así? Explícame un poquito más la pregunta. Cuando hablamos entonces del reconocimiento de la independencia, de la humanidad compartida, de poder tener la mente abierta, de estas habilidades prácticas de la compasión. Ya, ok, yo las entiendo como, como las dimensiones o las posibilidades que da la compasión. Sí. Entonces, por un lado, como decías, está la interdependencia, ¿no? Cuando practicamos la compasión, eso nos permite notar y hacer más conciencia que somos interdependientes. Los seres humanos no estamos en cuevas, ¿no? Sí, no nos realizamos integralmente en soledad, todo lo contrario, nos realizamos en el encuentro con el otro, en el encuentro comunitario. Entonces, cuando practicamos la compasión, podemos notar cada vez más ese sentido de interdependencia y es que nos necesitamos los unos a los otros. Lo segundo es que cuando practicamos la compasión, em, nuestra mente y nuestro corazón se expanden, ¿no? Se abren, ¿no? Es como estar más atentos y más despiertos en el mundo para responder más adecuadamente frente a esas demandas que trae el mundo, ¿no? Eh, hay un psicólogo que admiro mucho, un profesor de mindfulness que se llama Jack Kornfield, y a él le preguntaban, bueno, ¿para qué meditaba o para qué hacía este tipo de prácticas contemplativas? Y decía que era que él lo hacía para expander el corazón. Casi que el gran objetivo de la meditación es expander mucho más el corazón. Entonces, corazón expandido o más abierto y mente abierta es otra de las facetas que se evidencian cuando practicamos la compasión. Lo tercero es que la compasión beneficia a quien la da como también a quien la recibe, ¿no? Todos nos beneficiamos. Y no recuerdo la cuarta, bueno, pero es algo así como La eh, humanidad compartida. la humanidad compartida. La humanidad compartida, como mencionaba al comienzo, lo que no es compasión, que no es lástima, en la lástima estamos desde un lugar superior. Cuando entrenamos la compasión, hacemos conciencia de que todos estamos hechos del mismo material humano. Y eso que te pasa a mí, a ti, me puede pasar a mí o me ha pasado, ¿sí? De manera que no hay una sensación de soledad donde, ah, es que esto solo me pasa a mí, sino que nos pasa a todos por compartir justamente el hecho de ser humanos. Entonces, esta sensación de humanidad compartida, de sentirme conectada con los demás seres humanos y con todo lo demás, también empieza como a aflorar aún más cuando practicamos la compasión. De esa relación entre iguales, ¿cierto, Diana? Sí es. Listo. Entre Entonces, si ya tenemos claro cuáles son esas cualidades que le dan sentido, valor, valdría la pena conocer entonces cuáles son esos componentes que permiten que la compasión surja y se haga evidente. Ujú. De alguna manera ya lo hemos mencionado, pero para precisar, hay cuatro componentes, ¿no? El componente cognitivo, digamos, claro, cuando estoy
ejerciendo la compasión hay una conciencia del sufrimiento, hay un componente cognitivo, es decir, soy consciente que hay sufrimiento en mí o afuera. Viene un segundo componente que es el componente afectivo y que tiene que ver con conmoverme con ese dolor, con ese sufrimiento. Viene un tercer componente que es el componente intencional, ¿no? Hay una intención de movilizarme para prevenir, aliviar ese sufrimiento. Y hay un cuarto componente que es el intencional, ¿no? Hay una intención y una acción muchas veces para prevenir o aliviar ese sufrimiento. Súper. Entonces, ya teniendo todo este contexto, toda esta información que nos has compartido, de hecho, en la práctica también ya nos lo mostraste, entonces, ¿de qué manera podemos cultivarla? Ujú. Mira, para entrar a esa pregunta, quisiera mencionar que hay tres flujos, también desde la terapia central, la compasión, se habla de tres flujos por donde la compasión, vale la redundancia, fluye. El primer flujo es la compasión hacia mí mismo, hacia mí misma, o sea, la autocompasión. El segundo flujo tiene que ver con la compasión de mí hacia otros. Y el tercer flujo tiene que ver con la compasión de otros hacia mí. Entonces, mi invitación es que podamos como estar atentos a estos tres flujos para cultivar aún más la compasión en la vida. El primer flujo, que es la compasión conmigo mismo, conmigo misma, a mí, por ejemplo, me ha sido muy útil mantenerme en contacto con aquello que nutre mi dimensión sensible. El arte, la música, la poesía, el contacto con la naturaleza, ¿no? El Ya sabes, baile. el baile, maravillosa herramienta. Cuando estamos muy cerrados y con, ¿no? Las corazas, como que el corazón no puede expandirse, no puede ampliarse. Por lo general, en la sociedad moderna somos más expertos en lo cognitivo, ¿no? Pero a veces el corazón y el cuerpo y el mundo emocional se quedan ahí como rezagados. De manera que todas estas actividades o prácticas que nutran mi dimensión sensible, pues son básicas desde mi perspectiva. Lo segundo, para cultivar una mayor compasión con nosotros mismos, tiene que ver con ser muy conscientes del tono con el que nos hablamos, no solamente del contenido. Me explico, yo puedo decirme, por ejemplo, bueno, cometí un error. Pues, bueno, cometí un error, dije esto que no debía decirle a mi amiga, a mi papá, a mi mamá, a mi hijo, lo que sea, pero puedo decir, bueno, ¿qué puedo hacer para enmendarlo? ¿Qué puedo hacer para repararlo? Pero me hablo a mí mismo, a mí misma, con un tono amable, versus, yo tan bruta, pero ¿por qué yo otra vez caigo una y otra vez en lo mismo? Si sé que no le debo gritar a mi hijo y otra vez caigo, es que yo sí soy la embarrada. Si notas, es el tono, ¿no? La evidencia muestra que no es tanto el contenido de lo que digo, sino el tono. Entonces, explorar mucho el tono con el que hablo para ir suavizando ese tono. Esto a nivel de autocompasión. Bueno, Y y yo bueno, creo que seguramente muchos se preguntarán, bueno, ya tenemos claro cómo podemos cultivar la compasión y ahora nos preguntaríamos, bueno, ¿qué beneficios tiene cultivar la compasión? Y también se podrían preguntar si esto cuenta con unas bases científicas, si existen bases científicas. sí, mira, sé que el tiempo está corto, pero voy a cerrar la idea rápidamente de los flujos para entrar en esa Perfecto. pregunta que mencionas. Lo segundo es cómo nutrir la compasión de mí hacia otros, estar mucho más atentos y despiertos a lo simple, esas acciones cotidianas que yo puedo hacer para aliviar el sufrimiento o prevenirlo en los vecinos, los celadores, los cajeros del supermercado donde merco, la gente con la que me encuentro, ¿no? A veces solo mirarlos a los ojos, una sonrisa, acompañar desde el silencio, notar como estos pequeños actos cotidianos e involucrarme quizás en causas que me impliquen descentrarme de mí mismo, ¿no? Si lo mío son los animales, si lo mío es la naturaleza, si lo mío son los abuelitos, yo qué sé, pero como también involucrarme en causas. Y la compasión de otros hacia mí, también dejarme cuidar, dejarme sostener, hacer parte de comunidades.
donde yo me sienta sostenida, sostenido, aceptado y donde compartamos causas en común, también es una buena manera de cultivar esa compasión de otros hacia mí. Respecto a tu pregunta, claro, digamos que caramba, podríamos hablar mucho del tema, pero hay mucho sustento científico, ¿no? De hecho, hay estudios que muestran cómo nuestro sistema nervioso se regula enormemente cuando practicamos la compasión, se activa nuestro sistema nervioso parasimpático, que es el responsable de la calma y la regulación emocional, se activa más nuestra corteza prefrontal, que es la que nos permite pensar antes de actuar, regular nuestras emociones, tomar perspectiva, etcétera. Se favorece el sistema inmune, se disminuyen los niveles de inflamación, aumenta la secreción de oxitocina, que es esta hormona que sentimos en presencia de alguien que nos ama gratis y cuando amamos a alguien de manera gratis, porque sí. Entonces, bueno, hay un montón de evidencia. Nos hace mucho Bueno, bien y estamos diseñados además para entrenar y pero creo que practicar. ya nos has dado mucho. Creo que ya aquí queda tarea de cada uno poder curiosear y poder profundizar en este tema. Ujú. Diana, muchas gracias. Quisiera hacerte una solicitud especial, si te parece bien, que podamos cerrar este espacio con una práctica para que las personas puedan conectar nuevamente con esto de cómo cultivar la compasión. Esperamos de verdad que este espacio resulte de interés para todos, que se convierta en la excusa perfecta para que lo pueda compartir con familiares, amigos, vecinos, con su comunidad en general o con sus áreas de influencia. Muchísimas gracias a todos y pues te pediría que pudiéramos cerrar este espacio con nuevamente una práctica. Bueno, tenemos por ahí 5 minutos máximo, entonces va a ser más bien como una invitación a que la podamos hacer luego cada uno en sus casas de manera más amplia. Pero bueno, lo primero es como te invito nuevamente a cerrar los ojos, a notar allí tu respiración unos momentitos. Imagina que puedes verte a ti mismo, a ti misma a través de los ojos de alguien que te ama incondicionalmente, que te acepta, que no te juzga. Y desde esa mirada que puedas repetirte a ti mismo, a ti misma, que yo pueda ser feliz, que pueda estar libre del sufrimiento, que pueda tener las herramientas necesarias para atravesar las dificultades. Y desde ahí también te invito a traer a tu mente a estos seres que amas. Pueden ser humanos o no humanos, mascotas, papá, mamá, pareja, amigos, otros seres queridos. Y si está bien para ti, traer estas frases de que ellos, ellas puedan ser felices, que ellos, ellas puedan estar libres del sufrimiento, que ellos, ellas tengan las herramientas para atravesar las dificultades en la vida. Y nota qué pasa en tu cuerpo, qué pasa a nivel emocional cuando te permites repetir estas frases mentalmente. Y luego ampliando el círculo puedes traer quizás a estas personas neutrales y personas con las que quizás tienes alguna dificultad en la comunicación, en tu relación cotidiana. Y si está a la mano para ti, puedes también repetir estas frases internamente, que ellas y ellos puedan ser felices, que ellas y ellos puedan estar libres del sufrimiento, que ellas y ellos tengan las herramientas para atravesar las dificultades, lo difícil en la vida. Y vas notando qué pasa en ti cuando repites estas frases.
Y así puedes ir incluyendo otros seres, otras personas en este círculo de la compasión y de buenos deseos. Como notar, registrar qué pasa en ti. Incluso puedes notar con curiosidad qué tan a la mano está la compasión para ti sin juzgarte. Puede que digas, uy, no, con esta persona, con estas personas aún no me surge y está bien. No es algo que debamos forzar, sino observar con curiosidad. Y haciendo, digamos, alusión al principio de la neuroplasticidad, y es que lo que practicamos se fortalece. Así que la invitación final, porque sé que ya nos vamos a despedir, es que la compasión es susceptible de ser entrenada, es una práctica, no es como que hoy yo me siento y ya la apertura y sensibilidad al sufrimiento es tal y mi movilización para prevenirlo, disminuirlo es tal que no, es algo que vamos entrenando y ojalá todos cada vez más podamos entrenar esa compasión en esos tres flujos, hacia mí mismo, la compasión hacia otros y la compasión de otros hacia mí. Bueno, sería un muy buen hábito, ¿no? Ujú. Tomar estas prácticas como ese hábito diario, así como nos gusta tomar agua o nos gusta hacer ejercicio, o nos gusta la clase de baile, es empezar a trabajar en nosotros mismos y darnos ese primer lugar. Mm, Así es, Kate, porque creo que desde mi perspectiva es que no tenemos otra opción si queremos sobrevivir como humanidad y hacernos la vida más amable, ¿no? Necesitamos urgentemente entrenar, entrenar la compasión. Así es, Diana. Pues nada, nuevamente muchas gracias por este espacio. Yo espero de verdad haya sido de interés para todos y lo puedan asimismo compartir y se convierta en la excusa perfecta, como ya se los dije, para sentarse en el lugar que ustedes prefieran, la sala, la habitación, con sus familiares, amigos, vecinos y puedan compartir estas herramientas. Muchas gracias. A ti, Kate, muchas gracias por la invitación.